está riendo. Palito Libres, estamos en el programa especial COVID, no tema de pandemia que ha dominado los últimos 20 meses de nuestra vida, y para eso armamos un panel de fregones, de cracks del mundo de la medicina, empezando con el doctor Vicente Madrid. Madrina, ¿cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, para mí siempre es todo un placer tener a las grandes eminencias. Mi tocayo Carlos Pantoja, ¿cómo le va por allá? Bien, buenas tardes. Doctor Castañeda, qué gusto tenerlo aquí, mano. Un gustazo. Oye, a ver, ya para qué nos hacemos patos, ¿no? Vamos a empezar, si quieres, con usted, doctor Madrid. ¿Cómo ha visto desde el punto de vista médico todo el tema de la pandemia aquí en nuestro país? Así en una visión global. Sí. Sí, en todo. Hemos hablado mucho del tema como político, ¿no? Que lo están dejando, no sé qué. Pero No, dejemos eso de lado y vamos al tema. Sí, a ver, lo médico. Sí. Sí, en primer lugar, pues una pandemia de las pocas que ha habido en la historia de la humanidad. En la cantidad de muertes que ya ha producido no se había ocurrido en el siglo. Y sigue. El día de hoy leí que, por ejemplo, el epicentro fuerte ahora es Rusia, con muchos casos y muchas muertes. Entonces, y así hemos oído durante estos días que primero era Brasil, Estados Unidos, India, nosotros nos tocó en la tercera ola, y ahora, entonces esto está lejos de que termine, sí, quizá un año más. ¿Por qué? Porque realmente es un virus que tiene una capacidad de replicación muy alta, se multiplica muy rápido, es una capacidad de contagio, se contagia fácilmente la gente. Y en tercero, es que esa misma propiedad hace que se generen nuevas variantes, aunado que nunca antes se habían introducido vacunas como se hizo ahora. Eso es muy bueno y ha controlado un poco en ciertos países la propagación de la enfermedad, pero sin embargo también las vacunas inducen a que se formen unas variantes. A ver, sobre el tema de las variantes, doctor Castañeda, ¿cómo...? Va a empezar, son normales, ¿no? Sí, es parte del... Ya, no, doctor Castañeda, que no... que ya está tratando aquí de contestar las... A ver, ¿cómo está el asunto de las variantes? O sea, en sí es normal, ¿no? En un claro, virus. Mira, la capacidad que tienen los virus de entrada de mutar es impresionante, ¿no? Digamos, son de los microorganismos más adaptados en la parte de los ecosistemas y que mutan constantemente. ¿Qué quiere decir que mutan? Que básicamente se replican, y cada vez que se replican pueden cambiar una partecita de su material genético, ¿no? Y eso les confiere propiedades nuevas, ¿no? O más o menos nuevas, relativamente nuevas. En el caso de SARS-CoV-2, pues obviamente cada vez que hay un contagio, pues obviamente la partícula viral se comienza a replicar y cabe esta posibilidad de que aparezcan pues nuevas variantes, ¿no? Como las que ahora conocemos, y que bueno, dentro de estas variantes pueden ser probablemente menos contagiosas o más contagiosas, más peligrosas o menos peligrosas, y bueno, pues obviamente lo de peligro es que sea más contagioso y a la vez más peligroso para el ser humano, como la variante Delta, que ya hemos escuchado mucho de ella, ¿no? Entonces, tiene alta tasa de contagiabilidad, pero pues a lo mejor no es tan peligrosa, ¿no? Pero bueno, ahora esas son las primeras que empezaron a aparecer, las que se han descrito, pero no descartemos que en lo que falte de la pandemia, como bien dice el doctor, pues probablemente empiecen a aparecer otras, ¿no? Y a lo mejor pues, con un mayor grado de peligrosidad, ¿no? Pero eso es un rollo así de que no podemos saber, ¿no? O sea, de repente va a surgir. Exacto, ajá. Ya nos llevó el tren. Doctor Pantoja, sobre el tema de cómo controlar este asunto del punto de vista digamos, del ¿cómo se lo planteo? O sea, a lo mejor del distanciamiento social, de qué es lo que se ha hecho bien en este manejo de la pandemia en este país contra lo que se ha hecho mal, ¿no? O sea, que se podría mejorar. Yo creo que esto es muy inespecífico de qué está bien y qué está mal. Ok. Y depende del momento en el que nos hemos encontrado de la pandemia. Cuando empezamos la pandemia, aún las autoridades internacionales hablaban o tenían evidencia que nosotros nos contagiábamos a través de gotas. La sana distancia ahí alcanza, a 1,5 metros las gotas caen al piso y la posibilidad de infectarse es menor. Sin embargo, fuimos descubriendo que tenía una capacidad aérea importante también el virus. Y la sana distancia ayuda, puesto que ya evita una carga, pero no controla la posibilidad de que se extienda más allá del 1,5 metros o de los 6 pies, etcétera, el virus. Amén de que el virus ha tenido una característica muy particular. Hemos ido viendo cómo aumenta
la capacidad de infectar del virus y tiene que ver, sí, con el virus que estamos hablando y con estas cepas que han aparecido. Lo más importante de un virus, epidemiológicamente hablando, para saber el potencial que va a tener, es que reúna dos características: que tenga una alta capacidad de transmisión y que sea poco letal. Lo que hemos visto en este caso son virus que se transmiten cada vez mejor, o mejor dicho, cada vez necesitamos menos cantidad de virus para infectarnos, pero no nos matan. Alcanzan a ser suficientes para que estos, sobre todo los asintomáticos y aún los sintomáticos, los repliquen y los vayan transmitiendo. Aquí quisiera tener el punto de vista de los tres sobre estas secuelas a largo plazo que hemos tenido ya del COVID. Te digo, hace año, bueno, es cierto, hace 2 años esta cosa no existía y pues apenas como que estamos viendo estas secuelas que están surgiendo a largo plazo en los pacientes que ya tuvieron y, como dijo el doctor Pantoja, pues se recuperaron, ¿no? Porque al final, si nos vemos estrictos con el tema de la mortalidad o letalidad del virus, pues no es mucha. No hay así que digas muchísimo. Pero los que sí se recuperan suelen tener secuelas muy avanzadas. A largo plazo. Sí. Se ha estimado que un 50% de las personas que se recuperen tienen al menos un signo o síntoma de la enfermedad. Y algunos tienen más de uno. Sí, claro. Entonces, muchos de ellos son dolor de cuerpo, cansancio. Por eso ya... Sí, meses. Meses después. Realmente se sabe poco, porque es nueva enfermedad, es recién, pero se está estudiando y sobre todo para darle seguimiento, porque se ha visto que es un virus que puede, pues no usemos la palabra atacar ciertos órganos en especial. El que nos ha llamado mucho la atención es el pulmón, pero los receptores están en todas partes de nuestro organismo. Se han encontrado, sobre todo en personas así datos en el corazón. ¿Por qué me señalas? El corazón. Entonces, miocarditis, por ejemplo, han hecho cortes y se han identificado que hay virus ahí. El intestino también tiene gran cantidad de receptores y muchos tejidos, ¿no? Sí, en el ojo también, tejido nervioso, sistema nervioso central. Entonces sí vamos a tener que estar enfocándose a lo largo, pero todavía no pasamos la parte crítica. Ojalá ya estuviéramos en esas. Sí, todavía no. Entonces ya tenemos 2 problemas: el resolver la parte crítica y lo que se nos viene. Sin duda. Doctor Castañeda, el tema, se habló mucho en algún momento del síndrome de Guillain-Barré como una secuela, ¿no? del COVID. Aquí, pues 2 preguntas. ¿Cómo se puede detectar el tema del síndrome de Guillain-Barré? Y segunda, pues, ¿qué tan prevalente es en los pacientes ya recuperados? Mire, el síndrome... Espérense, señor, por favor. Pues. Yo porque tengo experiencia en eso. Si quieres ahorita regresamos. No, te quiero ahorita regresamos. Ahorita regresamos al doctor. Se la vamos a rebotar, pero mira, yo quisiera complementar un poquito de las secuelas. La gente como que tiene la idea y cree que conocer algo, ¿no? en la parte de la ciencia es rapidísimo, y la verdad es que no es cierto, ¿no? Entonces empezamos con un virus que era relativamente desconocido. Teníamos 2 antecedentes: el SARS, el síndrome agudo respiratorio grave, y el MERS, pero este nuevo coronavirus, pues, lo desconocíamos por completo y hemos intentado como que por ahí armar el rompecabezas, ¿no? De si la letalidad, si la manera de que se transmite o no. Ya pasamos que si los vomites o las superficies, ¿no? Entonces todo el mundo desinfectábamos todo así como locos, ¿no? Y ahora se sabe que la principal vía de transmisión es la aérea, ¿no? Entonces, de persona a persona, ¿no? No descartamos las demás, pero bueno, pues al parecer no tienen tanta relevancia como al principio se creía. En el caso de las manifestaciones clínicas, pues empezaron a aparecer cosas que también nos empezaban a llamar la atención. La principal, ubicación del virus es a nivel respiratorio, como bien lo dice el doctor, a nivel pulmón, pero empiezan a aparecer, pues, evidentemente otros síntomas, ¿no? Entonces, justamente una de estas características es este famosísimo síndrome de Guillain-Barré, que ya lo habíamos descrito en algunas otras enfermedades. Un síndrome es, digamos, no es un síntoma como tal característico de una enfermedad, sino es algo funcional a nivel del cuerpo, ¿no? Es decir, se suman ciertas características, y pues este síndrome de Guillain-Barré, pues obviamente ya se empezó a describir, seguramente se lo vieron, ¿no? Boom en todos los medios de comunicación, ¿no? Sí, no. El síndrome de Guillain-Barré, y todo el mundo... y todo el mundo así se súper espanta, ¿no? Y dice, no, pues es que nos va a dar y no sé qué, y entonces ahora sí le voy a rebotar tiene ahí
ahí un rollo ahí. Todo. Le voy a rebotar la pregunta aquí al doctor, porque pues, él es el experto en estas cosas, y que nos cuente, ¿no? De la parte de este. Sí, Guillain-Barré. Cuéntanos, doctor. Y Guillain-Barré no es un caso nuevo. Ha aparecido en otras vacunas. Pero lo que se sabe de otras vacunas es que está asociado más a los adyuvantes. O sea, nosotros hemos trabajado en respuesta inmune contra el virus del papiloma humano. Ustedes saben que hay una vacuna contra el virus del papiloma humano. Y se han reportado casos de mujeres vacunadas con esta vacuna que han desarrollado Guillain-Barré. Y en esos casos se le atribuye al adyuvante. Una teoría dice que es un mimetismo molecular. Es decir, que nuestro organismo reconoce secuencias de los virus y genera anticuerpos contra esos componentes. Y que existen ciertos componentes en el sistema nervioso parecidos y es como los ataca y de esa manera se genera el síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré no es muy frecuente, es muy raro, ustedes sí saben, no es... Muy raro. No es... parece ser que esta semana vi que se reportaron unos casos, o sea, son muy pocos los casos, pero sí está la posibilidad. Entonces, yo pienso que no nos debemos alarmar mucho, son parte de la... Yo cuando alguien me dice que un efecto adverso de las vacunas, pues sí, los hospitales están llenos de pacientes contagiados de SARS-CoV-2. No están llenos de personas que tienen efectos adversos de la vacuna. Claro. ¿Sí? A ver, quisiera hacer aquí con una especie de dinámica aquí entre los tres, empezando con el doctor Pantoja, de ver cómo nos podría describir de la forma más sencilla posible cómo funcionan los tipos de vacunas que ya tenemos disponible. Entonces, me gustaría empezar con el doctor Pantoja con las vacunas de ARN mensajero, que son Pfizer y Moderna. Bueno, estas son... Podríamos hacer así como lo más básico. Digamos que es lo más avanzado y lo que se le indica directamente al sistema es que genere o monte una reacción. Ya no el cuerpo tiene que reconocer una serie de componentes virales o de otro tipo y montarlas. Se le mandan directo las indicaciones y es como se empieza a presentar una respuesta inmunológica. Las más conocidas son las que acaba de mencionar, Pfizer y Moderna. No sé si existan otras corriendo en este momento. Estas son las más conocidas, ¿no? Son las más conocidas y han sido de las más eficientes. Pero es de la tecnología más avanzada, ¿no? Hasta donde tengo entendido el tema del... Hay que tener en cuenta un detalle nada más antes de que hablen. Es una tecnología más avanzada. Quizás no necesariamente sean las mejores. Ok. Doctor. Es complicado el tema. Y los tres así, ¿qué pasa? Es complicado el tema de las vacunas de RNA. Efectivamente es de las tecnologías más avanzadas, pero la realidad es que no las conocemos apenas. Desde hace como 50 años que se empezó a proponer que las vacunas de RNA iban a funcionar. Te pongo el escenario, es una vacuna de RNA. ¿Es la primera vacuna de ARN mensajero que se aplica en humanos a lo bestia? Así es. ¿Estas? Así es. Ya había ensayos, ya había propuestas de otro tipo de vacunas. ¿Qué es el RNA? Es un ácido nucleico a partir del cual se genera una proteína y esa proteína nosotros la reconocemos como algo antigénico, que es con el que se genera la respuesta inmunológica, producimos anticuerpos. Pero en lugar de ver la proteína, lo que nos introducen es el material que codifica para esa proteína y por eso es que había sido tan complicado. ¿Puede ser el instructivo, Entonces, por ejemplo? Exactamente, el instructivo de cómo se genera. ¿Qué tal? Entonces, en lugar de darnos una proteína ya hecha, nos dan la instrucción de que nuestro cuerpo la produzca y entonces el sistema inmunológico la detecta y entonces generamos inmunidad, generamos anticuerpos, ¿no? Pero otra vez, esta tecnología, si bien no había sido aplicada en los humanos, no la desconocemos, ¿eh? Ya tenemos un ratotote haciendo experimentación con esto. Claro que, pues, obviamente, este tema del COVID pues, aceleró este tipo de procesos, ¿no? El uso de vacunas en emergencia, que a lo mejor en una época tradicional o en una situación tradicional no se hubieran todavía probado, pero, y insisto otra vez, no corramos, no queramos correr en conocer este tipo de situaciones. Híjole, falta un montón. Apenas vamos conociendo al virus, apenas vamos conociendo qué hacen las vacunas, sobre todo estas que están hechas con RNA, y quién sabe cuántas cosas vayamos a conocer en un lapso de 5, 6, 7 años, que es el tiempo normal en un fármaco, no solamente en las vacunas. O sea, un fármaco se libera a la población, se les da ya como parte del tratamiento y la parte de farmacovigilancia es de las etapas más importantes porque ahí es donde conocemos qué efectos adversos pudieran tener y si realmente vale la pena seguir utilizándolos o no. Entonces, pues el RNA pues, sí
sí, a lo mejor nos causa mucho miedo, a muchos nos causa miedo, pero pues hay que entrarle, a este tipo de vacunas, porque además la eficacia que tienen y que al menos han reportado pues, estos fabricantes, pues, al parecer es buena. Es bastante alta. A ver, ya que andan esas, doctor, las de vector viral. Yo las de vector viral. Bueno, la diferencia de las de vector viral. AstraZeneca y Sputnik creo que son de vector viral, ¿no? Ok. Y la de Johnson & Johnson. Sí. Bueno, estas, a diferencia de darle el instructivo, ¿no? A nosotros, bueno, a las personas darles el instructivo, un vector viral es agarramos el cascarón de otro virus, le metemos la información, ¿no? de este virus nuevo, ¿no? Para que produzca una proteína en particular, por ejemplo, la proteína de la espícula, que es de las que más se utilizan para la generación de este tipo de vacunas, y lo introducimos pues, obviamente al cuerpo, pero ese vector obviamente no va a generar ninguna enfermedad, ¿no? Es un vector que solamente lo utilizamos como si fuera un acarreador, ¿no? Entonces lo que acarreamos es la proteína fulanita de tal, que en este caso es la proteína de la espícula, y esta proteína otra vez la reconoce el sistema inmunológico y generamos anticuerpos. Entonces son diferentes estrategias que tienen el mismo fin, la generación de anticuerpos protectores. Además, protectores significa que van a neutralizar o neutralizantes para el virus. Pero pues bueno, pues la estrategia es diferente, pero el fin es exactamente el mismo. Y voy a aprovechar, la gente como que pareciera que quisiera escoger y dice, no, es que yo no me quiero poner la de CanSino, por ejemplo, yo quiero ponerme Pfizer, ¿no? Yo quiero ponerme Sputnik o AstraZeneca. Pues es que todas tienen el mismo fin, ¿no? Entonces la tecnología en la que se producen probablemente sea diferente, pero el fin para la cual están diseñadas, que es bajar las tasas obviamente de mortalidad y de casos obviamente activos de COVID, pues es la misma. Entonces, me voy a adelantar, seguramente por ahí tienes la pregunta, me voy a adelantar, la gente te pregunta y te dice, ¿cuál es la mejor vacuna? Recomiéndame, ¿no? Sí. La que te toque, maestro. Te tienes cerca. La que te toque. La que te toque en el esquema, ahorita es la que te toque y ya después vemos en unos años, ¿no? Claro. A ver, doctor Madrid, nada más, que creo que queda solo un tipo, ¿no? Las de virus inactivado. Inactivado, sí. Hay dos vacunas ya en uso. Una es una vacuna china. Ahorita no recuerdo el nombre, pero ahorita... la de CanSino, ¿sí? No, es otra. No, es Sinovac. Sinovac. Y la otra es una vacuna india que se está distribuyendo en Asia. La ventaja que tiene esta es que es todo el virus completo. Sí, es decir, el cuerpo humano es como si estuviera frente a la infección natural. La amenaza real. La infección natural. La desventaja es que como son muchos determinantes antigénicos, pues el sistema inmune va a generar mientras que las vacunas que me explicaron antes son específicas entonces la respuesta inmune va a ser sobre el componente viral que ve, sí, que está afuera. Porque en las vacunas atenuadas, ya sea inactivadas o no, el sistema inmune cuando uno le introduce a un organismo, va por una cantidad de anticuerpos enorme. Y lo que hacemos los investigadores es ver cuál de esos anticuerpos tiene más producción. Más prevalencia. Es más prevalencia. Y entonces, si analizamos, van a ser los de las espículas, como decía el doctor. ¿Por qué? Porque la proteína está afuera y es la que ve inmediatamente. Entonces la producción de anticuerpos está... La desventaja de estas vacunas es su baja efectividad, sí, se sabe. Afortunadamente nos ha enseñado mucho. Por ejemplo, Sinovac se está aplicando en Chile, en todo el país, y no están aplicando otra vacuna. Entonces es un buen sistema para estudiarla, y en Chile ya se sabe que está aplicando. Ya me voy a adelantar a la tercera dosis. La tercera dosis, antes de que nos ganen. La tercera dosis. ¿Por qué? Porque esa vacuna es de baja eficiencia. Okay. Pero entonces ahí sí, pues, como sí, que sí está mejor, ¿no? Está indicado. Ok. Ya, oye, de la prevalencia que tenemos de protección, doctor Pantoja, como que apenas estamos viendo, ¿no? Los efectos de qué tan protegidos podemos estar por cuánto tiempo. No lo sabemos. Pfizer ha empezado a documentar que ya necesita una tercera dosis. Se sabe por medio del mismo Pfizer que a los 3 meses disminuyen las cantidades
de la respuesta del componente no celular, al menos, pero para fines prácticos, si somos un poquito más fríos, el problema, he escuchado que 98.5% hay ahorita, al menos con la primera dosis en México, entendí eso hace 2 o 3 días, y sin embargo aún eso no es una garantía de protección. El ejemplo más importante es Israel. Israel es una población relativamente pequeña, es muy disciplinada, estuvieron ampliamente vacunados y están saliendo aparentemente del peor momento de la pandemia en todo el periodo. La mayor cantidad de tasa de hospitalización, el mayor número de infectados y están igual o más en cuanto al número de muertes. Es algo diferente un poquito, por ejemplo, hay que recordar que en Israel se utilizó Pfizer y se aplicaron terceras dosis, son los que tienen mayor cobertura hasta donde recuerdo. Lo mismo hemos visto, por ejemplo, para el caso de Inglaterra. Aunque la mortalidad no ha sido importante, la infección se ha mantenido ya durante un buen periodo de tiempo en números importantes y aunque la letalidad es tan alta, hay otras vacunas en juego y vemos situaciones un poco complicadas todavía como protección. El caso de México también es interesante. A ver. Nosotros tenemos una caída clara en el número de contagios, no así en la letalidad. La letalidad es una proporción de casos. En esta semana epidemiológica que termina hoy, andamos cerca del 9%. Es altísimo. Hay diferentes explicaciones. Puede ser un problema de notificación, etc. Es posible, pero hay otras posibles explicaciones. Y una pudiera ser que no estamos teniendo la protección que quisiéramos. Entonces, todavía no lo sé. ¿Protección te refieres al alcance que tiene la vacunación Hay 2 lógicas en la vacunación que tenemos. Y es que la vacuna nos protege contra los estados graves, la hospitalización y la muerte, no tanto con la capacidad de contagio. Entonces, esos momentos todavía están en valoración. Qué bueno que está disminuyendo. Creo que hay evidencias objetivas, el número de internamientos, por ejemplo, que sí está disminuyendo. Podemos pensar que aunque hay un problema de notificación, sí está disminuyendo, al menos en el Distrito Federal, que es donde conozco más ampliamente la situación, sí disminuye el número de casos. Pero la proporción de personas que mueren respecto de las que se enferman va increciendo. Entonces, la protección que tenemos, que nos dan las vacunas, creo que es lo más importante, al menos por el momento es la herramienta más importante, pero todavía no vemos la protección que tanta capacidad va a tener. Por lo pronto ahorita ha sido importante, pero no es definitiva. La letalidad que tenemos en el país sigue siendo muy alta, muy, muy alta. Bueno, oigan, y a ver, de los nuevos tratamientos que ya están saliendo a la luz, creo que el más reciente ha sido el de Merck, ¿no? Que dice que ya tiene un antiviral acá muy mamalón. Y luego, unos tratamientos de anticuerpos policlonales y monoclonales. No, bueno, hasta se escucha. Sí, Vamos a ver, si quieren, vámonos igual que como nos fuimos con las vacunas, ¿no? De a uno por piocha, para que nos vayan explicando cómo está el asunto. Entonces, a ver, del antiviral de Merck que causó furor, ¿no? Empezando octubre con este asunto, para ver qué onda con ese antiviral. Pues mira, de entrada se han explorado ya varios tratamientos, no solamente ya pasamos por los antivirales que ya teníamos para tratar otro tipo de enfermedades para empezar, o sea, ya pasamos los antivirales que ya tenemos, dijimos, pues a ver si funciona. No sirven porque además, otra vez, hay que diferenciar entre el concepto de cepa y de virus, de cepa y de variante de un virus. La variante, ya lo explicamos, es una ligera mutación que puede repercutir en el ciclo biológico del virus, y las cepas que estamos hablando de virus completamente diferentes, ¿no? Entonces ya exploramos los antivirales que teníamos, pero como están dirigidos a otras cepas, era hasta de cierto punto lógico que no iban a funcionar. O sea, un antiviral lo hacen como específico para una enfermedad. En algunos casos sí, o sea, dependiendo del tipo de virus del que estemos hablando, si tiene RNA en su material genético, si es de DNA, si es de doble cadena, si es de cadena sencilla, entre otras cosas, ¿no? Pero vaya, digamos que la mayoría de esos antivirales no funcionan. Y ya pasamos también pues por el uso de plasma, ¿no? Seguramente sí, me va. Ya me la mandó. El plasma ese. No, el plasma ese, ¿no? Es decir, agarrar anticuerpos de personas que ya pasaron por la infección y metérselos a los pacientes para ver qué pasa. Y luego, bueno, pues, por ahí sigue la parte de investigación en ese sentido.
Y luego vienen ya los nuevos tratamientos, como este que anuncia Merck, donde dice que ya tiene un fármaco que es eficaz en contra de la replicación del virus. Pero otra vez vuelvo a lo mismo, o sea, en realidad la producción de un fármaco no es tan sencilla como parece. Entonces empezamos con la fase de diseño en el laboratorio, luego nos vamos ya a las fases clínicas, la 1, la 2 y la 3, que tanto se han mencionado en todos los programas todos nos de televisión. Expertos, ¿no? En pruebas Exacto. clínicas. Y bueno, pues ya aplicarla a la población en un grupo ya grande, en una fase 3, y luego, pues obviamente ver que realmente tenga una eficacia pues, adecuada para el tratamiento. Pues, dicen que por ahí va el asunto, dicen que es efectivo. Yo tengo mis reservas, habría que esperar. Y la otra es el tema pues, de la lana, ¿no? O sea, pues, ¿cuánto va a costar ese tipo de tratamientos? Lo que vi es que Estados Unidos compró cada como curso de tratamiento en $700. Y en 14,000 pesos. Y en México vamos a estar en posibilidades, por ejemplo, de pagar este tipo de tratamientos, al menos asociados a los sistemas de salud mexicanos. Sí, lo dudo. Yo lo dudo, ¿no? Entonces, aunque tuviera una eficacia buena, la probabilidad, por ejemplo, de que estos tratamientos se traigan a México a través del sector salud, híjole, yo tengo mis reservas, ¿no? Entonces, pues otra vez, a veces no quisiéramos tocar los temas políticos y los temas económicos cuando hablamos ahorita de la pandemia, pero pues están adheridos, o sea, a final de cuentas es no los puedes separar. cuántas personas van a poder pagar este tipo de tratamientos, aunque Merck en su fase 3 diga si funciona el fármaco. Pero hasta el momento parece promisorio, ¿no? Sí. Es prometedor, no es el único, hay otras compañías que a lo mejor están un poquito más retrasaditas porque pues otra vez el desarrollo de fármacos, un fármaco de desarrollo tradicional te lleva 7 años, 8 años, 10 años, si le estamos metiendo velocidad, pero eso implica mucha lana, así que los países de primer mundo pues, nos llevan de calle porque ellos sí tienen inyección de recursos para buscar tratamientos alternos, ¿no? Para COVID. A ver, doctor Madrid, sobre el asunto del el plasma y el tratamiento de Sueros. monoclonal. Nada más para concluir lo que decía el doctor. Sí, adelante. A los antivirales le están aplicando las fases que lleva un fármaco. Acuérdense que para que una vacuna se haga duraba 10 años normalmente, pero para esto como fue emergencia de 1 año más o menos y la fase 4 en la que estamos viviendo ahorita. Pero los antivirales le están aplicando el tiempo completo. Adicional. Bueno, en el caso de los sueros... A ver, pero ¿es lo mismo? O sea, si hablamos de plasma convaleciente, Suero, creo que le sí, estaban sí. diciendo, y Los sueros. anticuerpos monoclonales, ¿es lo mismo? Sí, porque es decir, vienen ahí, en el mismo vienen los anticuerpos. Y le voy a decir, en el principio, ¿se acuerdan? Se utilizó el plasma o el suero de pacientes convalecientes para... Hasta había gente que decían, oye, pues ve a donar el plasma. Sí, ¿Esperaste COVID? Pues ve a donar. Y se encontró que no había tanto éxito. Tanto éxito. Bueno, pues había que probar. No. Bueno, yo si hubiera sufrido la enfermedad y me dicen, ponme, yo sí me dejo poner. Pero los desarrollos nuevos han avanzado muchísimo. Ya se tiene una tecnología bien montada para hacer anticuerpos monoclonales y policlonales. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, por ejemplo, si queremos hacer un monoclonal, usamos la vacuna de Pfizer, que está dirigida a un solo epítope, a una sola. Y si queremos un policlonal, para hacerlo en el laboratorio, usamos la Sinovac, que nos va a producir una batería enorme de anticuerpos. Ambas tecnologías son buenas. ¿En qué consiste eso? Aprovechando a todos los infectados, vacunados, ¿sí? Entonces se hace un screening, digamos, de 50 personas y se ve la producción de anticuerpos, la cantidad. Y aquellos que tienen gran producción, los 5, digamos, al 10%, los 5 que producen más, esos se utilizan se toman sus células del organismo, del circulante, se incuban y se produce ese anticuerpo. Una tecnología rapidísima. Se puede hacer en cualquier laboratorio que tengamos en México. De hecho, en el Instituto de Salud Pública, la doctora Hilda, no recuerdo el nombre, tiene la producción de un anticuerpo monoclonal. De este tipo como para... Sí, monoclonal. Entonces, pero también falta, no me imagino, pues no debe ser barato hacer ese tipo de cosas. Exacto, es lo que decía aquí. Sí, ¿Por qué? encontrarse Porque se un medio. invierte mucho en el desarrollo. Claro. Y por eso salen caros los productos. Sí, bueno, pues es que también queremos asegurarnos que no nos vayan a matar en el proceso, ¿no? Doctor, iba a decir algo. Pudiera encontrarse un medio, se intentó, por ejemplo, cuando hubo
la pandemia de H1N1 para una producción masiva de un tipo de medicamento. Hay lineamientos internacionales, por ejemplo, para tomar la patente. Sin embargo, los medicamentos en este sentido no aplican al contener una pandemia de este tipo. Generalmente, un medicamento, excepto el antiviral, pero los medicamentos que menciona el doctor son generalmente para uso intrahospitalario. Ok. O sea, los monoclonales, esas cosas, o sea, entonces, los van a vender en las farmacias. Exacto. No, es como la ivermectina también. Sería muy complicado manejarse en otro nivel. Entonces, el efecto que tienen estos medicamentos para el control de la pandemia es mínimo. Okay. O sea, nada más sería como en casos ya muy graves que estén... Y ayudan, ayudan, No, pero o sea, no contienen la otra parte. Ok, pero o sea, no sería ya a un nivel de control, sino de evitar la muerte de una persona que ya está hospitalizada. Habrá casos graves. Ya. Oigan, a ver, de la vacuna patria, ¿qué hemos sabido? Bueno, los dos así, no. Bueno, No, para empezar, yo nada más quiero hacer una aclaración. Sí. En México se están llevando a cabo varios estudios de fase 3. Se hizo para la vacuna de Cancino, sí, para la Cancino. En el TEC de Monterrey se hizo otra de una vacuna alemana. Y por ahí hay otra. El hecho de que se haga en México un estudio no quiere decir que sea vacuna mexicana. Esa vacuna, primero, no es mexicana, se hizo en el Mount Sinai de Estados Unidos, con dinero de Estados Unidos. Sí. Está bien, que le pongan patria, que le pongan cucaracha. Como le compramos su licencia, ¿no? Digamos. Sí, lo único que puedo opinar es que, pues, como en nuestro país el desarrollo de este tipo es lento, que toma tiempo. De hecho, los estudios que se hicieron para la vacuna Cancino todavía no se han publicado. Ya lleva un año el estudio de fase 3. Entonces, lo de la vacuna, son mis amigos los que lo están haciendo. El doctor Constantino es amigo mío, saludos. Constantino López. Acaban de terminar la fase 2, van a empezar la fase 3. Y la fase 3 se toma mucho tiempo. Los estudios de fase 3 son multicéntricos, se tienen que hacer en distintos lugares, hacer muchísimos análisis, pero tenemos esperanza que para el COVID-33 bueno. va a estar lista, ya va a estar lista. Padrísimo, a todo dar. Pero esa, ¿cómo está hecha, doctor? Mira, bueno, a ver, el comentario que iban a hacer y luego ya... Yo quiero ser políticamente correcto para que me vuelvan a invitar a estos programas, pero mire, la verdad es que entiendo los cosas así locas nos da más. No me hagan hablar de más, pero miren. Entiendo y reconozco los esfuerzos del gobierno mexicano para tratar de tener una vacuna hecha en México, entre comillas, ya lo explicaba el doctor, el origen de esta vacuna patria. Sin embargo, pues no nada más es de decir, hay que hacer una vacuna. O sea, otra vez, yo vuelvo a mí la lana, ¿no? Entonces, ¿cuánto está poniendo el gobierno mexicano? Porque además la fase 3 es carísima, ¿no? Entonces, ¿cuánto de inyección en recursos? Y luego, pues ustedes lo saben, los países en vías de desarrollo donde se invierte una cantidad de risa para la parte de la ciencia y que luego salgamos en televisión a decir, no, es que vamos a hacer una vacuna y no, pues sí, pero a ver, menos palabras y más acciones, ¿no? La lana, ¿dónde está? Tenemos, ya lo dijo aquí el doctor, o sea, conocemos gente en México que tiene experiencia de años trabajando en este tipo de cuestiones. No más está Constantino, está la gente de la UNAM, la gente del Poli, la gente de otros lados, del interior de la República, ¿no? Aquí el asunto es que pues, nos han castigado tanto con la lana para la ciencia que no es tan fácil de desarrollar un producto de este tipo. Podríamos ser competitivos a nivel internacional y haber tenido una vacuna probablemente ahorita ya en fase 3, pues probablemente sí, a lo mejor no nada más la patria, ¿no? Seguramente algunas otras propuestas, pues, pero aquí el asunto es que no tenemos lana ni tenemos recursos para hacerlo. Si lo comparamos con las carretadas de dinero que estaban de las compañías internacionales. No, bueno, déjate, Estados Unidos echando así carretadas de dinero, nada más le dijeron, sí, güey, o sea, desarrollas una y se queda. Exacto. El ejemplo mejor nomás es el Sputnik, por ejemplo. Exacto. Sí, se ha retrasado la producción porque no tienen ellos la producción. No se puede comparar con Pfizer, con AstraZeneca, con las grandes compañías. La CureVac, que están analizando es una compañía chiquita, se asoció a Bayer
porque Bayer tiene capacidad de producción y distribución, ¿sí? Entonces, eso que acaban de decir sí es cierto, hay que vivir la realidad. No se puede competir contra eso, ¿de acuerdo? Podríamos competir siempre y cuando pues tuviéramos recursos suficientes para poder hacer este tipo de desarrollos tecnológicos que tanta falta le hacen al país, ¿no? Y dejar de depender, pues obviamente, de otros países para tener tratamientos terapéuticos modernos, ¿no? No sé qué opinas, ¿no? No, fíjense que yo difiero un poco de ese punto de vista. Yo entiendo que es un problema económico y sí es cierto. Pero México producía sus vacunas. Tenía gente que producía personal, que capacitaba gente. Y el ejemplo más doloroso desde mi punto de vista es Cuba. La gente de Cuba vino aquí a formarse. Y ellos están produciendo 2 vacunas. De los valores que yo he visto, no son reconocidos por la OMS, de los contactos que tenemos allá, les están funcionando. ¿Qué tanto efectivas van a ser respecto de las otras vacunas? Quizás eso sea discusión en otro sentido. La cosa es que la desarrollaron. Entonces, yo creo que no podemos formar a alguien en 10 años. Eso nosotros sabemos que es un periodo de muy largo plazo. Y aunque querramos formarlos ahorita, hacer un proyecto a 20 años no parece ser algo simple. Entonces yo creo que por un tiempo importante respecto a las vacunas, seguiremos siendo dependientes de otros lugares. Sí es un problema el dinero, pero nosotros no somos un país de primer mundo. Yo trabajo en campo mucho y a veces parece que vivimos en un país que no conozco, pero hay cosas que se pueden hacer, pero tendrán que ir muy pausadamente, no dan resultados de un día a otro. Lo que nosotros vemos en esta pandemia, en parte es lo que no hicimos desde la pandemia pasada. Ya sabíamos... H1N1 Sí. 2009. Dejamos de hacer. Ya sabíamos que... O sea, vamos Rápidamente, rápidamente. Ya sabíamos, y en una pandemia que fue mucho más pequeña, ya sabíamos que no había especialistas suficientes para atender áreas de difícil manejo como los neumólogos, los urgenciólogos. Ya lo sabíamos. Ya sabíamos que no había camas suficientes. digamos, ¿no? Ya sabíamos que no había camas suficientes. Ya sabíamos que no había una respuesta operativa en campo. Ya lo sabíamos. Y eso no se forma en un año. Para formar un neumólogo es un subespecialista. Necesitamos al menos de una persona que entra a la Facultad de Medicina a que salga 10 años. No se puede improvisar. Entiendo que incomodó lo de Cuba, pero pues no sé qué tanto hayan funcionado en los hospitales, pero nuestra información es que no tenían con quién atender. Lugares que estaban saturados, en su momento al menos, de pacientes que exigían atención de alto nivel. Entonces, ojalá de esto aprendamos y vayamos más adelante, pero va a ser un proceso largo. La ciencia también es así. Entonces, pues, todo está en veremos. Sí, me imagino que se va a hacer un proceso así, pues no tortuoso, pero sí bastante largo como para pues, hacerlo bien, ¿no? Porque al final pues, lo que uno quiere, lo menos que quiere es que haya errores ahí en el proceso y se provoquen pues, mucho daño, ¿no? A muchas personas. A ver, ¿de qué otros desarrollos contra el COVID estamos hablando alejado de las vacunas y de los que ya vimos? Me acuerdo haber visto uno que estaban haciendo aquí en México, pero no me acuerdo de dónde era. Pero que también estaban en las mismas de hacer una especie de vacuna oral, ¿no? Que al final es lo de Merck, ¿no? Que estaba... Vacuna nasal. Ah, también. Ahí en el Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Víctor Bermúdez está haciendo una vacuna nasal. ¿Por qué? Porque es el sitio de entrada de la infección. Entonces, la misma tecnología del DNA recombinante y lo que varía es la aplicación. Es un spray que se va a utilizar y tratar de evitar utilizar el spray antes de que de que les den una especie de protección. De protección, exacto. Bueno, doctor Castañeda, aquí lo que me llamaba la atención cuando estaba investigando este asunto, era el ver que hay unas contraindicaciones, o sea, muy poquitas, pero al final hay que decirlo, para la vacunación. O sea, hay gente que a lo mejor debería de evitar vacunarse por algunas propiedades que tenga, ¿no? O sea, de su cuerpo. Creo que alergias graves eran el punto clave, ¿no? Sí, bueno, como en todos los medicamentos que se aplican, hay a veces contraindicaciones. De hecho, hay
medicamentos que inclusive traen una hojita ahí adentro, ¿no? Que no sé si les ha tocado. Bueno, en particular, ¿no? Que ahí te dice, mejor pues pregúntele a su médico, ¿no? Si se puede o no. Entonces, en este caso, en la vacuna hubo cierto tipo de recomendaciones, particularmente el grupo de las alergias graves, ¿no? Que puede desarrollar, por ejemplo, un choque anafiláctico, cosas por el estilo. ¿Qué es eso? Es cuando la respuesta inmunológica sobreresponde a cosas, ¿no? Y ya hace ratito el doctor mencionaba el tema de los adyuvantes, que digamos que son como apoyo a las vacunas para que la respuesta inmunológica sea mucho más elevada, ¿no? Que la propia vacuna podría producir. Pero se ha visto que de repente hay ciertos componentes que pueden estar dentro de la formulación de la vacuna a los que ciertas personas pueden ser alérgicos, ¿no? Y este tipo de alergias graves, como su nombre lo dice, pues son alergias que inclusive pueden poner en riesgo tu vida. Entonces pues, dijeron, mejor hay que prevenir un poquito. Este grupo lo dejamos un poquito aparte. También las embarazadas al principio pues, se habían quitado un poquito, etcétera, etcétera. Pero vaya, poco a poco hemos empezado a adicionar, ¿no? a los grupos, las personas que estaban utilizando anticoagulantes. Voy a hacerles una pequeña interrupción porque tenemos que ir a un cortecillo, pero no se me vayan. Ya regresamos. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Bueno, regresamos ya con este trío de eminencias del COVID. El doctor Carlos Pantoja desde allá, el doctor Castañeda y doctor Madrid. Aquí están los tres. Seguimos discutiendo un poquito. Ustedes nos estaban viendo en el corte. Se armó aquí una discusión tremenda. Pero bueno, ahorita le entramos a ese asunto porque la neta es que sí está interesante. Y uno que es pues pedestre, ¿no? Que no está metido en este mundo médico, pues no entiende, pero sí es importante saber. Pero a ver, terminamos el tema de las contraindicaciones, doctor Castañeda, y ahorita le entramos a la. Bueno, entonces, a la madera. Casi los grupos que dijimos que probablemente no era conveniente que entraran a la vacunación era por la desinformación que había otra vez. Pues tenía una vacuna que se desarrolló de manera acelerada, ya lo mencionaba el doctor, en aproximadamente un año. Y al no saber cómo iban a responder esos grupos de riesgo, pues dijimos, mejor hay que esperarnos tantito a tener pues, un poquito de resultados experimentales. Entonces estaban, por ejemplo, los que tienen o que han desarrollado cuadros de alergias graves, ¿no? Están los que tenían problemas de circulación, ¿no? Están las mujeres embarazadas y los menores de 18 años, que dijimos, pues como no hay estudios de fase 3 en ese grupo poblacional, mejor hay que sacarlos ahorita. Claro, el tiempo avanzado, ya ahora conocemos que pues, no pasa nada en las mujeres embarazadas, no pasa nada en los menores de 18 años y pues ya son grupos que se están incorporando a los esquemas de vacunación. Sin embargo, bueno, pues todavía queda pendiente el tema de las alergias graves que pues, ahí sí hay que tener bastante cuidado porque una alergia grave pues, te puede llevar primero al hospital de una forma pues, desastrosa que inclusive puede llevarte hasta la muerte, ¿no? Entonces, mejor precauciones. Ahorita que dijiste de desinformación lo conecté ahí en mi cabeza con el tema de las vacunas y había un argumento que el grupo que está en contra, ¿no? de todo este asunto de la vacunación lo usa mucho como argumento, que es el grafeno, ¿no? Que es esta cosa que yo no sé si tenga alguna aplicación médica esta cosa, que ni siquiera sé para qué se usa, pues estaban diciendo que la vacuna tenía grafeno, cosa que evidentemente no es cierta. Pero, o sea, nada más. ¿De lo de los imanes? No, es que no sé, o sea, de estos carnales ya ves que sacan cada cosa. Pero bueno, el punto era que el grafeno, lo que sea, estaba como parte de los ingredientes de la vacuna. Me imagino que de todas, ¿no? Bajo su argumento. Parece ser que de AstraZeneca. Bueno, sí, pero yo creo al final el punto aquí es que nada más lo único que quería aclarar era pues el grafeno no existe, ¿no? En el tema ni de las vacunas ni del mundo médico. Sí. ¿O sí? Pero hablando de los argumentos fuertes, sólidos, sobre todo de los países europeos, de Francia, el 50% no se quiere vacunar. Creo que en Rusia están igual, ¿no? Sí, Rusia sí, eso hasta huyen. Pero y tienen razón en parte, sí. Ellos dicen que pues es una vacuna que no ha pasado a la fase 4 y tienen razón.
pero estamos en una emergencia. Ah. Sí, yo... No hubiera COVID, pues, nadie se hubiera metido. Se desarrolla las normal. pilas, ¿no? Hasta eso. Y desafortunadamente, pues los números ahora nos dicen que pues mucha gente se equivocó. Solo en Estados Unidos, que van más de 600,000 muertos, más. El otro país que tiene es Brasil. En Estados Unidos, 200,000 personas de esas que murieron no se querían vacunar. O sea que Un tercio. en el pecado llevaron la penitencia. Pues sí. Entonces, a ver, ya que ustedes destaparon la caja de Pandora... Déjame hacer un comentario. Pantoja, Esto es crítico al máximo. Tan crítico que Joe Biden hace unos días, voy a usar, dijo, palabras más, palabras menos, toda la fuerza de mi presidencia, es el presidente de los Estados Unidos, para que la gente se vacune. Esto es un dilema importante a nivel internacional. Entonces, no es como una anécdota de los que no se quieren vacunar. Es un problema grave. Punto. Yo solo quisiera adicionar que las Sí. vacunas salvan vidas. Revisemos las estadísticas de la historia de la humanidad. ¿Cuántos muertos había de sarampión? ¿Cuántos muertos del virus de la rabia? ¿Cuántos muertos de polio, de lo que quieras, ¿no? Revisemos las estadísticas y veamos cuánto ha bajado la mortalidad en ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, las vacunas salvan vidas y pues otra vez, vacunas en fase 3, pues a veces como que nos da miedito, pero la verdad es que el auge de estos, otra vez, el auge de estos grupos antivacunas a nivel mundial, híjole, es tema bien complicado. No solamente dijeron que tenía grafeno, dijeron que las vacunas las hacíamos con fetos de personas, ¿no? Entonces, fake news. Sí. Fake news, yo lo que Se les siempre he pegaban dicho- las cucharas. Sí. yo siempre lo que he dicho en todos los programas es revisemos las fuentes de confiables, ¿no? No se va el chismecito de Facebook, de redes sociales, de la vecina me dijo. Hay que ser serios en este tema, ¿no? Perfecto, entonces, vamos a un cortecillo rápido y regresamos con el chismecillo ahorita que se andaban aventando para que no se me va. Ya que hablaron. Ya que hablaron. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Entonces, estamos de vuelta. Ya sueltes el chisme, doctor Madrid. ¿Para qué nos hacemos guajes? A ver, lo que estaba aquí platicando con el doctor Pantoja, ya no se me haga. De las vacunas, del desarrollo de vacunas. El doctor Pantoja tiene mucha razón. Sí tenemos la infraestructura, el know-how, la forma y la capacidad. Lo que me decía también aquí el doctor a mi derecha, se requiere mucho dinero para esto. Y yo les ponía el símil que en gobiernos anteriores, por ejemplo, se dejó de hacer gasolinas en México y se prefirió comprar al extranjero porque salía más barato. Y igual ocurrió con las vacunas. Nos salían más baratos comprar las vacunas que hacerlos. Pero yo creo que sí vale la pena, aunque nos llevemos mucho tiempo, hacer, quizá no para este tipo de enfermedades agudas, pero sí, por ejemplo, como para sarampión, el mismo influenza que aparece. Es un grupito de enfermedades a las cuales, si producíamos el 10% en el pasado de las vacunas totales, pues que subamos al 20%. Eso va a ser muy, muy, muy importante. Lo importante es que hagamos las cosas en México. Eso sí. ¿Cómo de que no? A ver, doctor Pantoja, el punto que andaba... No, estoy de acuerdo en eso. O sea, no podemos depender en puntos tan delicados como esos de un tercer país. Nosotros fuimos afortunados porque tenemos vacunas, pero no todos los países alcanzaron o tuvieron vacunas tan rápido. Bueno, tuvimos espacio, paro, ¿no? De Estados Unidos, que ahí nos mandaron unos cuantos milloncitos por ahí. Pero bueno, ya para ir terminando, doctores... pues ¿cómo ven el asunto del futuro de la pandemia? Si quieren empezamos ahí con mi tocayo Pantoja. Yo creo que hay que ser reservados.
Hay veces que hablamos más en el deseo que tenemos legítimo de que esto ya se acabe, pero creo que todos tenemos que ser prudentes, por lo menos un semestre más, para poder empezar a decir cuándo podemos ver un control. O sea, por lo menos 6 mesecitos en lo que pues, vamos viendo, ¿no? ¿Para qué lado más que a la iguana? Doctor Castañeda. Comparto completamente la visión y lo voy a decir así tal cual. O sea, no es correcto el tipo de presiones que se están ejerciendo, sobre todo, por ejemplo, a las universidades. Voy a hablar desde mi punto de vista académico. Entiendo perfectamente que la pandemia va para largo, entiendo que las repercusiones económicas, políticas, sociales, psicológicas y las que quieran adicionarles son complejas. Sin embargo, esto hay que tomarlo con mucha reserva y con mucha precaución. Entonces, este tipo de, digamos, presiones del gobierno federal de querer ya de la noche a la mañana abrir las aulas, me parece que es una visión que hay que tomar con precaución. Todos estamos dispuestos a regresar a las labores, sobre todo en las universidades donde formamos profesionales en México, pero esto poco a poco y con las medidas de precaución necesarias para poder regresar. Entonces, comparto lo mismo. No sé cuándo va a acabar esto. Se ve que no va a ser a corto plazo todavía, pero pues encontremos la manera, ¿no? Entonces de regresar protegidos todos, ¿no? A las instalaciones de trabajo. Doctor Madrid, en un minuto su... Hay estimaciones, sigo con el comentario, de que si de la OMS, que si vacunáramos el 80% de la población, aún así no seríamos capaces de parar la pandemia. Y yo siempre lo he dicho, las vacunas no van a parar la pandemia. Tiene que ser un esfuerzo global, medidas sanitarias, todos estos uso de cubrebocas, evitar aglomeraciones, el aislarse. Para mí, la mejor vacuna ha sido estar metido en mi casa. Pues sí, no salgo. No hay manera de que me... Si llega alguien a mi casa, sí. Sí. Entonces yo creo que esto nos tiene que quedar claro. Perfecto. Que pese a las vacunas. El día de hoy se reportaron más de 500 muertes en México. Y va bajando muy lentamente. Ahí vamos. Entonces, tenemos que tener paciencia. Así lo manejamos aquí en México. Bueno. y se va a tomar un tiempo, pero sí vamos a salir de esto y bien. Vamos a salir bien. Muchas gracias, doctor Madrid, doctor Castañeda y doctor Pantoja, por haber estado aquí con nosotros. Nosotros nos vamos. Gracias por haber estado en este especial de COVID. Quédense con el señor Cacho, que ya empieza República H.